julio de 2018. Estamos en comunicación desde la ciudad de Lima y gracias a Radio Enlace del Perú con el doctor Antero Flores Arauz. A él nuestra cordial bienvenida. Doctor, muy bien. Aló. Aló. ¿Aló? No se escucha. Aló, buenos días. Escucho mal. Estamos tratando de arreglarlo la señal. Ahora mejor. Bueno, lo principal es que cuando hay problemas se pueden arreglar bajo las reglas constitucionales y de la institucionalidad democrática en el país. En consecuencia, si hemos tenido problemas, los estamos resolviendo. Y hemos comenzado con separar clarísimamente lo que debe ser la reestructuración del sistema judicial del Perú de lo que debe ser la punición de quienes han actuado mal. Eso ya es un avance. Y el Congreso de la República ayer ha hecho bien en poner en la congeladora durante 9 meses al Consejo Nacional de la Magistratura mientras se hace la reforma constitucional que requiere 2 legislaturas y que por mandato también de la Constitución no puede estar lista antes de el mes de marzo del 2019. En consecuencia, se están buscando soluciones, se está encontrando un derrotero, se han comenzado a tomar acuerdos para esta reforma, y eso yo creo que es valedero. Ahora, hay que hacer otras cosas también. Por ejemplo, ¿quién soltó todos estos audios? Alguien se los tiró, alguien los difundió, debiendo ser reservados. Eso hay que investigarlo. Además de investigar por qué vienen saliendo por puchos y cucharadas, y no de golpe. Se está mandando quizás alguna señal a los peces gordos para que se fuguen, o se estará esperando que alguien vaya con ofrecimientos indebidos para llevarse esos audios. No lo sabemos, pero tiene que investigarse porque toda la situación es sumamente sospechosa. Para mí el problema más que de instituciones es de hombres. Hay que poner mayores candados, mayores filtros para que no pueda llegar cualquier persona que no tenga las calidades que el Perú requiere para poner en sus manos el nombramiento de jueces y fiscales, poner en sus manos la remoción de los mismos, poner en sus manos la llamada ratificación cada 7 años. En consecuencia, son funciones muy importantes las de seleccionar a jueces y fiscales. En consecuencia, debemos, insisto, poner más filtros. Los representantes de las universidades ¿pueden ser de cualquier universidad? Yo creo que no. En las mismas universidades hoy día tienes diversos estamentos. Hay que hacerlo de las 10 más antiguas privadas y de las 10 más antiguas públicas. Y tienen que ser exdecanos, que no hayan tenido ningún anticucho. Igual podríamos decir de las demás instituciones que conforman el Consejo Nacional de la Magistratura. Filtros. Están bien de dónde salen los representantes, pero tienen que haber filtros para que ellos sean de la calidad deseada y no cualquier persona que luego actúe desdorosamente. Yo la cambiaría esa elección universal. Para eso tenemos los decanos de los colegios profesionales. En consecuencia, si hemos elegido a los decanos, esos son nuestros representantes, al igual como son nuestros representantes los congresistas, que son los que dan las leyes. No estamos yendo a un referéndum todos los días para tomar decisiones. Tenemos que confiar en las personas que hemos elegido. Todo eso tiene que investigarse porque, como usted bien dice, tiene que haber transparencia. Si hay transparencia, lógicamente se elige mejor, y terminar en esa forma con el amiguismo que tanto daño le hace al país. Habrá que estudiarlo y habrá que hacer como algunas universidades hacen en secreto sus cuestionarios.
para que nadie se los tire y vaya en una posición ya favorable respecto a los demás. Tiene que haber el principio de la igualdad y de la transparencia, como usted bien dice. Para mí más importantes son los filtros. Si tengo buenos filtros y llega buena gente, gente cumplidora de sus obligaciones, gente que esté por encima del bien y del mal, gente que no tenga problemas éticos, yo estoy seguro que van a hacer bien su tarea. Por eso es que hay que comenzar con los requisitos para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Miren, hay que hacer las cosas bien. Hay un famoso refrán y muy antiguo que señala que no por mucho madrugar se amanece más temprano. Por eso hay que hacer las cosas bien, así demoren un poquito más. Por eso una cosa es la reestructuración a futuro y otra cosa es la investigación y sanción a los que hayan tenido responsabilidades de tipo ético, penal o conductual. No, yo no creo que esté en tela de juicio la institucionalidad. La institucionalidad en el país ha dado sus frutos. No nos olvidemos que tuvimos un problema cuando se expectoró al señor Alberto Fujimori. Se hizo una sucesión totalmente transparente y acorde con la Constitución. Hace pocos meses renunció PPK y también la sucesión se hizo con toda tranquilidad y siguiendo los parámetros constitucionales. En consecuencia, sí se pueden hacer las cosas bien y sí se pueden solucionar problemas. Lo que no pueden es tirarse debajo de la alfombrita como diciendo los escondo. Si hay problemas, se evidencian y se solucionan. De nada nos sirve seguir lamentándonos de lo que sucedió, hay que poner correctivos. Yo no creo que haya debilidad institucional, lo que ha habido es debilidad de las personas que se han elegido. Y en eso tenemos inclusive responsabilidades todos los ciudadanos que hemos elegido por lo menos a parlamentarios que salvo pocas excepciones no son muy lúcidos ni tampoco éticos. En consecuencia todos tenemos que hacer un poco nuestro examen de conciencia para lograr tener un Perú mejor. Bueno, entonces nos vamos pues Sansón y todos los filisteos. Si no tenemos una esperanza en que las cosas cambien, ¿qué hacemos acá? Mudémonos de país. No pues, cuando hay problemas hay que solucionarlos. Por eso Basadre decía, el Perú es más grande que sus problemas, y los problemas tienen solución. Pero por supuesto que tienen que establecerse, por eso le estoy diciendo que hay que hacer una reforma constitucional parcial para poner filtros y candados para que no llegue cualquier gentuza, sino llegue gente competente, moral, ética, responsable al Consejo Nacional de la Magistratura, cuya función es una de las más importantes. Son los que determinan quiénes van a ser jueces y fiscales. Pero por supuesto que sí, son también responsables. Por eso es que tenemos que mejorar las cosas. Y todos tenemos responsabilidad. De nada nos sirve lamentarnos de lo que sucedió. Hay que poner correctivos y hay que ponerse a trabajar en ellos. El señor fue elegido y juramentó. Yo si hubiera estado en sus zapatos, en su situación de comenzar un cargo absolutamente disminuido, reducido, enflaquecido, yo no hubiera juramentado. Pero en fin, ya está y en ese barco tenemos que navegar. No, eso es una tontería. Ya tenemos una constitución del 93 en que no señala nada de la juramentación ante el presidente. Si el presidente no va, no puede juramentar, se reventó. No pues, no tiene ningún sentido. Bueno, que planteen lo que quieran, están en su derecho, pero mi tesis es de que ha llegado debilitado y un funcionario de ese nivel debe llegar con fortalezas y no con debilidades. Por eso le decía que si estuviera en sus zapatos yo no hubiera juramentado. Bueno, el presidente de la República no le podemos pedir más en 3 meses. Oigan, el mundo se hizo en 7 días y no sabemos cuántos miles de años tuvo cada uno de esos 7 días. Y al presidente le pedimos que transforme el país en 90 días. No nos pasemos, pues, hay que darle... Pero frente a esta crisis ha tenido el presidente de la República la entereza de llamar al Consejo de Estado, conversar con ellos, ha tenido la entereza de decirle al Congreso, convoquen a una legislatura extraordinaria para ver este tema del Consejo de la Magistratura. El presidente también ha tenido, ¿qué le puedo decir?, reacciones rápidas y convenientes. No lo sé, yo soy abogado, pero no soy pitonizo ni mandrake el mago.
No lo sé, pero lógicamente tiene que investigarse porque es muy lamentable lo que ha sucedido. De acuerdo con los hechos, ellos son bien lamentables, por eso es que hay que poner por un lado correctivos y a los que han hecho acciones que van contra la ley, castigarlos como corresponde. El papel de los partidos políticos, como le decía, es muy importante, porque ellos son los que están señalando quiénes van a ser sus candidatos y debían tener mejores filtros para que no se les metan por ahí, no te digo ratas ni ratones, se les meten no solo lagartijas, sino hasta lagartos, y muchos con uñas largas. Yo no espero mucho de esa comisión porque tiene muy pocos días y la mayoría de los integrantes son muy académicos, pero no han estado en la cancha y no conocen realmente los problemas que hay que afrontar, que lo sabemos los abogados que estamos en ejercicio y que lo sufrimos no cada día, cada hora, porque es una maldición llegar a tener un juicio en el Perú. Sin ninguna duda, y en una semana que ha tenido 10 días esta comisión o 12 días, lo único que puede hacer es pinceladas, más no puede hacer por el tiempo. De ningún modo, el tema no es de constitución, la constitución que tenemos es una constitución que es el común denominador de las constituciones históricas que ya ha tenido el Perú. La Constitución puede hacerse algunas enmiendas como se hacen en Estados Unidos, pero no podemos estar cada 20 años cambiando constituciones, por el amor de Dios, una locura. No pueden ser serias, pero son pinceladas. En 12 días no pueden reestructurar todo lo que ha significado el sistema de justicia durante 200 años en el Perú. Muy buenos días. El tema se está afrontando. No es la primera vez que en el Perú hay problemas y felizmente los hemos podido en las últimas décadas resolver de acuerdo con las normas constitucionales y la institucionalidad democrática del país. No nos olvidemos, por ejemplo, que cuando se le saca a Alberto Fujimori del gobierno, se elige a Valentín Paniagua presidente del Congreso y asume temporalmente la presidencia de la República. Se hizo todo de acuerdo con la institucionalidad democrática. Hace algunos pocos meses hemos tenido una situación también delicada con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y la sucesión presidencial se hizo acorde con la Constitución, sin ninguna violencia ni nada que la pudiera perturbar. Entonces ya tenemos antecedentes de que los temas se pueden resolver de acuerdo a la institucionalidad del país. Y esto también va a ser igual. Siempre hemos tenido sospechas de los temas de corrupción, sobre todo en los temas del aparato de justicia del país. Lo que ha pasado con los audios es que lo que eran sospechas se convirtió en realidad, porque las palabras escuchadas te dicen más que 1000 letras escritas. Era igual como los vladivideos, se tenía más que sospechas de que había cosas rarísimas, pero cuando se ven los videos, evidentemente una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, reventó el tema y la sospecha, insisto, se convirtió en realidad. ¿Y qué se está haciendo? Bueno, por un lado se está exigiendo y ya comenzó el aparato del Estado a hacer las investigaciones del caso para luego de encontrarse culpables hacer la correspondiente sanción a través de los tribunales de justicia. Pero también se están modificando o se pretende modificar, para lo cual el Congreso ha dado en buena cuenta una moratoria al Consejo Nacional de Justicia o de la Magistratura. Hay una cierta parálisis, congelamiento por 9 meses. Eso permitirá hacer la reforma constitucional, porque más que tema instituciones son de personas, no se ha sabido elegir bien, en consecuencia hay que cambiar los requisitos para ser elegidos como consejero del Consejo Nacional de la Magistratura son muy reducidos: ser peruanos de nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos civiles y tener más de 45 años de edad.
¿Quiénes lo eligen? Por ejemplo, un delegado de las universidades privadas, otro de las públicas. Pero, ¿cuáles son los requisitos que deben tener esos candidatos? La verdad, prácticamente ninguno. En consecuencia, y habiendo situaciones disímiles en cuanto al prestigio, solvencia, solera, prestancia en las universidades, lo lógico es que sean las 10 más antiguas privadas y las 10 más antiguas públicas las que elijan, y no todas. Y que la elección recaiga no sobre cualquier persona, sino sobre exdecanos de las facultades de Derecho o rectores universitarios que no hayan tenido pues ningún acto desdoroso ni ninguna sanción ética o de conducta. Lo mismo sucede con el delegado, por ejemplo, de los colegios de abogados. Deberían ser exdecanos y que no hayan tenido tampoco un comportamiento desdoroso. Igual podemos decir de los demás colegios profesionales. Yo incluso este representante de los colegios profesionales que no son abogados, yo francamente los suprimiría, porque conocen de otras profesiones muy poco sobre el derecho. Es igual que poner a un abogado, ¿qué te digo?, en un consejo de ética ingenieril. La verdad que vas a ver muy poco de eso. Entonces, como dice el refrán, zapatero a sus zapatos. Miren, pero la tiene que hacer. Entonces, si lo dejamos para el próximo Congreso, tendríamos que esperar al 2021. ¿Y quién nos garantiza que el próximo Congreso sea mejor que el actual? Siempre hemos dicho, el actual Congreso es el peor que hemos tenido, pero siempre hay la posibilidad de tener uno más malo que el anterior. En consecuencia, si esto es lo que tenemos, con esto tenemos que navegar, no tenemos otro barco. Ese es el barco en que estamos hoy día navegando. Miren, sin embargo, han sido capaces de sacar una nueva disposición para los efectos de la reconstrucción del norte, para hacer menos moroso, menos demorado, menos complicado el sistema de licitación de obras para el norte. Se ha logrado modificar el famoso decreto de urgencia 03, que no dio resultados, eso con relación al abajato y diferenciar las cuestiones punitivas de la interrupción de obras que tienen que continuar. En consecuencia, por más que le digan lo que sea al Congreso, en casos que ha habido un interés nacional claro, se han podido poner de acuerdo. Ayer mismo se han puesto de acuerdo en una votación realmente muy importante. Solo han habido 2 votos en contra y 3 abstenciones. Todos los demás votaron a favor de este congelamiento del Consejo Nacional de la Magistratura. En consecuencia, no todo es malo tampoco. Si vamos a tener un pesimismo de que todo es malo, bueno, pues mudémonos de país. Yo sí creo en mi país y yo sí creo que somos capaces de recomponernos. Siempre los hay, y hay en todas las bancadas determinados líderes que jalan opinión. Oye, tenemos en el APRA a un Jorge del Castillo, tenemos en el Fujimorismo a una señora letona. Siempre hay personas que son lúcidas y que lógicamente quieren a su país. Tendrán a veces posiciones políticas determinadas, lo cual es lógico. El Parlamento es de políticos, pero es la casa de todos, a diferencia del Ejecutivo, que es de quien ganó la elección. En el Congreso están representadas todas las tendencias. Y hay que poner un poco de paño frío, porque tenemos que seguir navegando en estas aguas que están un poco encrespadas. ¿Y con eso se solucionan las cosas? No. Con eso podrían inclusive algunas marchas derivar en violencia, que hay que evitarlo. Hay que tener mucha prudencia. También hay que decir una cosa adicional. Hay que asumir las responsabilidades. Nos quejamos de quienes han llegado al Congreso. Sin embargo, no cayeron como maná del cielo. Los eligieron. ¿Quiénes? Los ciudadanos peruanos. En consecuencia, el elector debe hacer también su examen de conciencia y tomar decisiones acertadas para el futuro y ver muy bien cuál es la hoja de vida de los candidatos. En cada circunscripción se conoce la gente. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes nuevamente.
No se escucha. Discúlpeme, pero no lo he escuchado. Algo está pasando con la comunicación. Primero, cumplir con lo que dice la Constitución. El presidente no va al Parlamento para declamar una poesía, va para cumplir un mandato. ¿Y qué dice el mandato constitucional? Que leerá un mensaje a la nación a través del Congreso, y que ese mensaje contendrá un balance de lo realizado y una, ¿qué le puedo decir? El programa de lo que pretende realizar el siguiente año. Y en eso yo creo que hay que hacer mucho hincapié en tres cosas que lamentablemente no se han hecho, además de la coyuntura del Poder Judicial, del Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, del sistema jurisdiccional. También tenemos que ir al diario vivir, a lo que desea la nación en varios temas que son como sociales y económicos. Uno, destrabar los proyectos que están trabados hasta ahora. Solamente se ha comenzado a destrabar Michiquillay, pero hay varios otros proyectos muy importantes que están paralizados, y esos hay que ponerlos a caminar. El país y su economía necesitan el desarrollo, porque el desarrollo genera bienestar, trae trabajo y lógicamente facilita inversión. Lo segundo es la famosa tramitología que hay que abordar. Estamos hartos de tanto trámite, estamos hartos de tanto registro, estamos hartos de tanta regulación. En el Perú estamos exagerando, y sin embargo todo el mundo habla que hay que reducirlo, pero acaba de publicarse otra ley el mismo día en que se publica la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, una norma que te obliga a otro registro. ¿Cuál registro? De las personas que cuando hay desastres o hay problemas de salud colaboran con el Estado a través de su servicio comunitario. ¿Para qué demonios necesitamos, por el amor de Dios, ese tipo de registros? Tercero, el tema de la informalidad. Se habla de que hay que formalizar, pero mientras no se siga la política del tuerto, es decir, se olvide de lo de atrás y simplemente se mire hacia adelante, y a las empresas o personas que se formalizan hay que ayudarlas a hacer eso. Nadie se va a formalizar si sabe que tiene la espada de Damocles al día siguiente de la formalización, que le caerán todas las autoridades para exigirle lo que no cumplió antes. No, tenemos en consecuencia que dar una gran amnistía para que el pequeño empresario, el MIPES, la micro y pequeña empresa puedan formalizarse. Esos son los tres retos que tenemos por delante. Creo que el Congreso de la República, más allá de su pésimo renombre, su mellado prestigio, etcétera, ha tenido una actitud bastante responsable. Sabemos que para hacer un cambio en todo el sistema judicial hay que hacer algunas reformas o enmiendas constitucionales. Eso tiene que hacerse en 2 legislaturas sucesivas. En consecuencia, si la primera legislatura es ahora, que comienza en agosto, la segunda, que comienza en marzo, evidentemente pues necesitamos por lo menos hasta marzo para poder hacer esas reformas y luego los cambios en la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, ¿qué le quedaba al Congreso? Poner en congelador al Consejo Nacional de la Magistratura hasta que se haga la reforma parcial de la Constitución. Para mí, en este tema, han actuado con mucha responsabilidad. Miren, lo que yo he escuchado de los audios que tienen que ver con el doctor Chávarri, les soy franco, no he encontrado nada desdoroso. Pero lógicamente llega a la Fiscalía de la Nación en una posición debilitada, en una posición con algo de falta de la debida legitimidad, aunque tenga la legalidad. Yo, de estar en sus zapatos o estar en su posición, no hubiera jurado el cargo.
El doctor Alan Wagner es una persona de gran prestigio, de gran solvencia moral, una persona muy comprometida con los intereses del país, pero también tengo que decir que no es abogado, nunca litigado, no está en este diario vivir que soportamos los abogados y que sabemos cómo se deben hacer las modificaciones. Los demás miembros, salvo el doctor Hugo Sibina, también están un poco en la cosa académica, pero les falta la cancha. Una cosa es estar en la tribuna y otra cosa es tocando los instrumentos. Miren, yo siempre he dicho que hay que distinguir el legislativo del ejecutivo. Mientras la casa de Pizarro, el Palacio de Gobierno, es la casa desde donde gobierna el presidente de la República, tiene un solo propietario, temporal, pero es uno solo. El Poder Legislativo no, es un condominio. Son varios los condóminos, varios los propietarios, diferentes propietarios. En consecuencia es la casa de todos, porque ahí están representadas todas las tendencias políticas. En consecuencia, tienen que ponerse de acuerdo para sacar al país adelante. Yo sí creo en una mesa multipartidaria, además tengo la experiencia de haber presidido una que fue así, y la verdad que fue muy exitosa. Dice el Evangelio que por sus obras los conocerás, pero hay que esperar pues qué obras tiene. Hasta ahora, bla, bla, bla. La verdad que me sorprende desde la elección del señor Oviedo en la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol, porque hay muchos anticuchos que se le endilgan, con razón o sin razón, no lo sé porque no lo conozco. Para ustedes y a quienes dicen que no hay que izar la bandera, que no hay que hacer desfiles, ya, yo les diría que tenemos que recordar a Grau, a Bolognesi, tenemos que recordar a Quiñones y a Cáceres. Las efemérides patrias tienen que ser festejadas porque somos peruanos y queremos a nuestro país. No todo es malo, hay muchas cosas buenas. Y una de las buenas es evidentemente Guacho.